¿Creen ustedes que la naturaleza es solo tierra, agua y árboles? ¿Que la selva es un simple montón de plantas esperando a ser cortadas? Yo también pensaba así, compadre. Creía que el monte era solo monte, que las leyendas eran cuentos de abuelos para asustar chinos. Pero después de ver lo que vi en el Chocó, después de encontrar lo que quedó de esos hombres, aprendí que hay cosas en la selva colombiana que no aparecen en ningún libro de biología. Hay guardianas, hay justicia, y hay una deuda que se cobra con sangre y silencio. Todo empezó en octubre del año 2003, cuando llegué por primera vez a la vereda El Silencio, un caserío perdido entre las montañas de la cordillera occidental. Yo tenía 22 años y acababa de conseguir chamba como asistente de guardabosques, convencido de que iba a salvar el planeta cortándole el paso a los taladores ilegales. ¡Qué ingenuo era! La primera noche en ese pueblo, mientras tomaba aguapanela en la tienda de doña Carmenza, un viejo se me acercó. Se llamaba don Heriberto. Tenía como 80 años y unos ojos que parecían haber visto demasiado. Se sentó a mi lado sin pedir permiso, olía a tabaco y tierra mojada, y me dijo algo que nunca olvidé. La madre del monte no perdona a quien le roba sus hijos. En ese momento me reí por dentro. Pensé que era otro campesino cascarrabias con sus cuentos. Ojalá le hubiera hecho caso. Don Heriberto me contó que en el año 87 una cuadrilla de 12 hombres había llegado al pueblo con motosierras nuevecitas y camiones de carga. Venían de Cali, pagados por una empresa maderera que quería cedro y comino. Los del pueblo les advirtieron que no subieran al Alto de la Viuda, que ese terreno era sagrado, que ahí vivía ella. Los tipos se carcajearon, dijeron que eran puras pendejadas de indios, que ellos venían a trabajar y nadie los iba a asustar con brujas del monte. Subieron un lunes en la madrugada, con sus equipos, sus radios y toda su arrogancia de hombres que creen que la plata lo puede todo. El miércoles solo bajaron. Llegaron caminando como zombis, descalzos, aunque habían subido con botas, la ropa hecha jirones y los ojos perdidos. No hablaban, no comían. Uno de ellos, según me contó don Heriberto, se quedó mirando la pared durante 3 días seguidos, murmurando la misma frase una y otra vez. Ella no tiene cara, solo musgo y rabia. Los otros 8 nunca aparecieron. Las autoridades subieron al Alto de la Viuda una semana después. Encontraron el campamento intacto, las motosierras apiladas en perfecto orden, las tiendas de campaña cerradas desde adentro, la comida todavía en las ollas, como si alguien hubiera interrumpido el almuerzo. Pero ni un solo rastro de los hombres, ni sangre, ni huellas, ni ropa. Solo encontraron algo que nunca salió en los informes oficiales, algo que don Heriberto vio con sus propios ojos, porque él era uno de los guías de rescate. Los árboles que habían empezado a talar tenían marcas extrañas, como arañazos profundos que formaban símbolos. Y en el tronco del cedro más grande, el que iban a tumbar primero, había una huella de mano hundida en la madera, no tallada, hundida, como si alguien hubiera metido los dedos en el árbol cuando todavía era blando. Yo escuché toda esa historia con una mezcla de escepticismo y curiosidad morbosa. Le pregunté a don Heriberto qué pasó con los que bajaron. Me miró con una tristeza que me dio escalofríos y me dijo: «Se murieron antes del año, los 3. Uno se ahorcó, otro se dejó morir de hambre porque decía que todo lo que comía sabía a tierra podrida, y el tercero simplemente desapareció una noche. Dejó sus zapatos en la orilla del río Atrato y nunca lo volvieron a ver». Yo quise creer que era solo coincidencia,
que el trauma los había vuelto locos. Pero don Heriberto me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para su edad y me advirtió: si algún día ves que la niebla baja en pleno mediodía, si el monte se queda callado de repente, sin ni un solo pájaro cantando, si sientes que el aire se vuelve pesado, como si alguien te estuviera respirando en la nuca, no te quedes parado como un tonto. Corre, porque ella ya te marcó. Pasaron 2 semanas antes de que entendiera a qué se refería. Yo seguía con mis rondas de vigilancia, decomisando trampas de cazadores, reportando rutas sospechosas de taladores. Me sentía importante, útil, como si realmente estuviera haciendo la diferencia. Hasta que llegó la cuadrilla de Miguel Ángel Rojas. 6 tipos en 2 camionetas, con equipos profesionales y permisos falsos que parecían auténticos. Venían por Guayacán, una madera carísima que solo crece en ciertas zonas de la cordillera. El líder, un tipo grande con cicatriz en la ceja, que se hacía llamar el Paisa, me ofreció plata para que les dijera dónde estaban los mejores árboles. Le dije que se largara, que ese monte estaba protegido. Se rió en mi cara y me dijo algo que todavía me da rabia recordar: esta selva es de quien la trabaje, pelao. Ustedes, los guardabosques, son solo estorbos con uniforme. No pude detenerlos legalmente. Tenían papeles, aunque fueran truchos, y yo no tenía forma de comprobar la falsificación en ese momento. Los vi subir hacia el sector conocido como La Herradura, justo en el límite del Alto de la Viuda. Esa noche no pude dormir. No sé si fue intuición, miedo o las palabras de don Heriberto rebotando en mi cabeza, pero algo me decía que esos tipos no iban a bajar como subieron. Me levanté a las 5 de la mañana, preparé mi mochila y decidí seguirlos. Si iban a destrozar el bosque, al menos iba a documentarlo, a tomar fotos, a tener pruebas reales para meterlos presos. Qué estúpido fui al pensar que la justicia humana era lo único que debía preocuparme. Cuando llegué a La Herradura, como a las 9 de la mañana, lo primero que noté fue el silencio. Ni un solo sonido. Ni pájaros, ni insectos, ni el viento moviendo las hojas. Era como si la selva entera estuviera conteniendo la respiración. El aire tenía un olor raro, como a tierra recién removida mezclada con algo dulzón y podrido. Vi las camionetas estacionadas al borde del camino, las puertas abiertas, pero no había nadie. Grité. Nadie respondió. Caminé siguiendo las huellas de sus botas hasta que llegué al claro donde habían montado el campamento. Y ahí fue cuando sentí por primera vez lo que don Heriberto me había advertido. El miedo que no viene del cerebro, sino de algo más profundo. Algo animal que te grita que corras, aunque no sepas de qué. El campamento estaba desierto. Las tiendas cerradas, las motosierras en el suelo, como si alguien las hubiera soltado de repente. Una taza de café todavía humeando sobre una piedra. Pero lo que me sacó de onda fueron los árboles. Todos los guayacanes que habían marcado para talar tenían las mismas marcas de garras que don Heriberto me había descrito, solo que éstas eran frescas, la savia todavía escurría. Y en el centro del claro, dibujado en el barro con algo que parecía musgo, había un símbolo que no reconocí, pero que me hizo sentir náuseas solo de verlo. Era como una espiral con ramas saliendo hacia todos lados. A su alrededor, 6 pares de botas, vacías, perfectamente alineadas, como si los hombres se las hubieran quitado ceremoniosamente antes de desaparecer. Después de encontrar esas botas vacías en La Herradura, llamé a las autoridades. Llegaron 2 días después, tomaron fotos, escribieron un reporte y archivaron el caso como desaparición voluntaria. Desaparición voluntaria.
6 hombres que dejan sus botas alineadas en el barro y se esfuman sin llevarse nada, ni dinero, ni equipos, ni vehículos. Pero claro, es más fácil escribir eso en un papel que admitir que hay cosas en el monte que ninguna academia puede explicar. Yo me quedé con las preguntas rebotando en la cabeza, y fue don Heriberto quien me dio la única respuesta que tenía sentido, aunque no quisiera aceptarla. Esto ya había pasado antes, y no solo una vez. Don Heriberto me llevó a su casa esa misma tarde, una casita de madera con techo de zinc, donde vivía solo desde que su esposa murió. Me ofreció café cerrero y sacó de un baúl viejo una carpeta amarillenta llena de recortes de periódico, fotos borrosas y papeles escritos a mano. Me dijo que él había empezado a documentar las desapariciones desde el año 1998, cuando se dio cuenta de que no eran casos aislados, sino un patrón. La primera cuadrilla que desapareció completamente, me explicó, fue la de los hermanos Patiño. 5 hombres de Quibdó que llegaron con permisos legales para extraer madera de una zona autorizada, pero que decidieron pasarse de listos y adentrarse en territorio prohibido. Nunca volvieron. Los Patiño salieron del pueblo un martes de marzo del 98, con provisiones para 2 semanas y radios de comunicación que prometieron usar cada 12 horas. Los primeros 3 días todo fue normal. Reportaban su posición, el avance del trabajo, incluso se quejaban del calor y los mosquitos. Pero el 4.º día, cuando hicieron el reporte de las 6 de la tarde, algo en la voz de Julián Patiño, el mayor de los hermanos, sonó raro. Don Heriberto todavía tenía la grabación, la guardaba en un casete viejo que me puso con manos temblorosas. Escuché la voz de Julián diciendo que todo estaba bien, pero se oía entrecortada, nerviosa. Y al final, antes de cortar la transmisión, se escuchaba un ruido de fondo que me erizó la piel. Un zumbido grave, constante, como si viniera desde abajo de la tierra. Al día siguiente no reportaron, ni al siguiente. El sábado, una comisión de rescate subió a buscarlos, guiada por Esteban Moncada, un raizal que conocía el monte mejor que nadie. Encontraron el campamento al 6.º día de búsqueda, en una zona pantanosa cerca del río Baudó. Las tiendas estaban destrozadas, no cortadas sino desgarradas desde adentro, como si algo hubiera salido de ellas con violencia. Los equipos de corte estaban tirados por todos lados, pero las brújulas, todas las brújulas que encontraron, estaban rotas de la misma manera. La aguja desprendida, girando suelta dentro de la caja de vidrio. Esteban me contó años después que él sintió algo raro en ese lugar, una presión en el pecho que no lo dejaba respirar bien, como si el aire mismo estuviera enojado. Pero lo más perturbador fueron los árboles. Todos los cedros que los Patiño habían marcado para talar tenían marcas de garras, profundas como si algo con fuerza sobrehumana hubiera arañado la corteza. Y en el tronco más grande, a casi 2 metros de altura, había algo que Esteban describió como una huella de mano, pero más grande, con 6 dedos en lugar de 5. La savia que salía de esas marcas no era transparente, sino rojiza, espesa, y cuando uno de los rescatistas la tocó, le salió un sarpullido que le duró 3 semanas. Las autoridades tomaron muestras, pero los análisis nunca dieron resultados concluyentes. O eso dijeron. Don Heriberto siempre creyó que encontraron algo que decidieron no revelar. De los 5 hermanos Patiño no hallaron ni un rastro, ni ropa, ni huesos, ni sangre. Solo encontraron sus documentos perfectamente apilados dentro de una bolsa plástica colgada de una rama,
como si alguien los hubiera dejado ahí intencionalmente. Y una libreta que pertenecía a Julián, con anotaciones que se volvían cada vez más erráticas. Las primeras páginas eran normales. Cálculos de madera, coordenadas, listas de provisiones. Pero las últimas entradas ya no tenían sentido. Decían cosas como: el monte respira distinto de noche, las brújulas no funcionan porque ella no quiere que salgamos, vimos una mujer en la niebla, pero no tenía pies. La última anotación, escrita con letra temblorosa, decía simplemente: ya viene. Don Heriberto me mostró fotos del cuaderno, páginas que había logrado copiar antes de que las autoridades se lo llevaran todo. Yo quería pensar que Julián se había vuelto loco por el estrés, por el calor, por alguna fiebre tropical. Pero había demasiadas coincidencias: las marcas en los árboles, las brújulas destruidas, el patrón de desaparición sin cadáveres, y sobre todo, ese detalle que nadie podía explicar. En todos los casos, los desaparecidos habían violado zonas que los indígenas marcaban como sagradas. Zonas donde, según las comunidades en Verá, vivía la dueña del monte, la que no perdona. Pasaron los meses y yo seguí investigando por mi cuenta, obsesionado con entender qué demonios estaba pasando en esas montañas. Hablé con guardabosques viejos, con indígenas que desconfiaban de mí, pero que eventualmente compartieron sus historias, con campesinos que habían visto cosas que preferían olvidar. Todos coincidían en algo: cuando la Madremonte marca un territorio, ese territorio se vuelve diferente. Los animales se van, las plantas crecen de forma extraña, y los hombres que entran ahí con malas intenciones simplemente dejan de existir, no mueren, no huyen, dejan de existir, como si la selva misma los hubiera borrado. En noviembre del 2003, otro grupo desapareció. Esta vez eran cazadores furtivos de Medellín, tipos que venían por pieles de jaguar y carne de monte. Subieron con rifles, trampas y toda la arrogancia de quien cree que el monte es solo un supermercado natural. Doña Carmenza, la de la tienda, me contó que ella les advirtió que no cazaran en el Peñón, una zona rocosa donde los indígenas hacían ceremonias. Los tipos se rieron y le dijeron que las supersticiones eran para ignorantes. Una semana después, encontraron sus rifles clavados en el barro como cruces improvisadas, pero de los cazadores ni señas. Sus radios seguían encendidos, transmitiendo solo estática, y cada tanto un sonido que varios testigos describieron como un llanto de mujer mezclado con viento fuerte. Yo fui parte del equipo de búsqueda esa vez. Caminamos durante días por el Peñón, siguiendo rastros que no llevaban a ningún lado. Las huellas de los cazadores aparecían y desaparecían sin lógica, como si hubieran estado caminando y de repente se hubieran elevado del suelo. En una cueva pequeña encontramos una mochila con provisiones intactas y una cámara de fotos. Cuando revelamos el rollo, las últimas 3 fotos mostraban solo niebla verde, espesa como sopa, pero si mirabas con atención, podías distinguir una silueta en el fondo, una figura de mujer alta, demasiado alta, cubierta de lo que parecía musgo o enredaderas. La foto estaba borrosa, podría ser cualquier cosa, pero cuando se la mostré a un chamán en Verá, él la miró apenas un segundo y me la devolvió diciendo: «Esa es ella. No la mires mucho o te va a recordar». Desde entonces dejé de buscar explicaciones racionales. Dejé de intentar convencerme de que todo tenía una causa natural. Porque la verdad es que después de ver tantos casos, después de escuchar tantos testimonios idénticos de gente que no se conocía entre sí, después de sentir en carne propia ese terror inexplicable que te agarra
Cuando estás en los lugares donde ella ha cobrado sus deudas, uno entiende que hay fuerzas en este mundo que no necesitan nuestro permiso para existir. La Madremonte es real. Y los que desaparecieron en el 98 fueron solo los primeros de una lista que sigue creciendo. Si me preguntan cuál fue el caso que más me marcó, el que me quitó el sueño por meses, les diría sin dudar que fue el de Roberto Suárez y sus dos compañeros, porque ellos no desaparecieron, ellos volvieron, y eso, compadre, fue peor que si nunca los hubiéramos encontrado. Conocí a Roberto en enero del 2000, 3 meses después de que comenzara mi obsesión con entender qué demonios pasaba en esas montañas. Era un tipo fornido, de unos 40 años, con una cicatriz en el cuello que decía que venía de una cuchillada vieja. Se ganaba la vida cazando lo que fuera: venados, zainos, dantas, jaguares, todo lo que tuviera piel o carne que se pudiera vender en el mercado negro. No era un mal tipo, solo era un tipo desesperado, haciendo chambas desesperadas. Roberto llegó al pueblo con Ariel y el Mono, 2 socios suyos que llevaban años en el negocio de la caza furtiva. Venían por jaguares específicamente, porque un comprador de Panamá les había ofrecido 5 millones de pesos por cada piel en buen estado. Yo los vi en la cantina del pueblo, tomando aguardiente y presumiendo de cuántos animales habían matado en su vida. El Mono, un flaco alto con tatuajes en los brazos, decía que él solo había cobrado más de 50 jaguares en su carrera. Presumía de eso, como si matar 50 de los depredadores más importantes del ecosistema fuera motivo de orgullo. Yo me acerqué a su mesa, les mostré mi credencial de guardabosques y les advertí que la caza estaba prohibida en toda la región. Roberto me miró con lástima, como si yo fuera un morro ingenuo, y me dijo que ellos conocían el monte mejor que cualquier funcionario, que llevaban años burlando las leyes y que no iba a ser un pelao con uniforme quien los detuviera. Salieron hacia el Alto del Tigre al día siguiente, un sector conocido porque ahí habitaba una población importante de jaguares. Los indígenas en Verá me habían advertido que ese territorio era especialmente peligroso, que ahí la Madremonte se mostraba con más frecuencia, porque los jaguares eran sus hijos predilectos. Pero yo no podía hacer nada legalmente para detenerlos sin una orden judicial, y para cuando la consiguiera, ellos ya habrían hecho su trabajo. Así que hice lo único que podía. Los seguí. Me mantuve a distancia, documentando su ruta, esperando a atraparlos con las manos en la masa. Nunca imaginé que iba a terminar salvándoles la vida, o al menos eso creí en ese momento. Los seguí durante 2 días sin que me detectaran. Eran buenos, tenían experiencia moviéndose por la selva sin hacer ruido. El tercer día, como a las de la tarde, los vi montar un campamento cerca de un arroyo. Instalaron sus rifles, prepararon trampas con carne de res como cebo y se pusieron a esperar. Yo me quedé escondido a unos 100 metros, detrás de un tronco caído, observándolos con binoculares. Todo parecía normal hasta que el sol empezó a ponerse. Ahí fue cuando noté el primer cambio. El monte se quedó callado. No de golpe, sino gradual, como si los pájaros y los monos se hubieran ido retirando uno por uno hasta que no quedó ningún sonido. Roberto y sus compañeros también lo notaron. Los vi intercambiar miradas nerviosas. La niebla empezó a bajar como a las 6 de la tarde. Algo raro porque usualmente en esa zona no hay niebla hasta más tarde en la noche. Pero esta niebla era diferente, más espesa, más verde, como si estuviera viva. Se movía contra el viento, subiendo por el arroyo como una serpiente gigante hecha de vapor.
Yo sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura, un frío que te agarra desde adentro. Los cazadores encendieron linternas, pero la luz apenas penetraba esa niebla. Y entonces lo escuchamos todos al mismo tiempo, el zumbido, ese zumbido grave y constante que había aparecido en las grabaciones de los Patiño, que varios testigos habían descrito. Venía de todos lados y de ninguno, como si la tierra misma estuviera vibrando. Roberto gritó algo que no alcancé a escuchar bien, pero sus compañeros se levantaron de inmediato, agarrando sus rifles. Apuntaban a la niebla, girando en círculos, buscando una amenaza que no podían ver. Yo también me levanté, con el corazón golpeándome el pecho, porque la sensación de que algo nos observaba era abrumadora. No era paranoia, era certeza absoluta. Y entonces la vi. Entre la niebla, a unos 30 metros de donde estaba escondido, había una figura, alta, demasiado alta para ser humana, cubierta de musgo y enredaderas que colgaban como cabello mojado. No podía ver su cara, solo una forma difusa, pero sus ojos, compadre, sus ojos brillaban con una luz verdosa que parecía fosforescer en la oscuridad. El mono disparó primero. El estruendo del rifle rompió el silencio como un trueno, pero la bala no pareció afectar nada. La figura no se movió, no cayó, simplemente siguió ahí, observando. Ariel también disparó, y luego Roberto, vaciando sus cargadores en esa dirección. Pero la niebla se tragaba las balas como si no fueran nada. Y entonces esa cosa se movió. No caminó, se deslizó, como si flotara sobre el suelo sin tocarlo. Se acercó al campamento de los cazadores con una velocidad antinatural, y cuando llegó junto a ellos, extendió lo que parecían brazos, pero eran más largos, más delgados, cubiertos de líquenes y hongos. El mono gritó, un grito de terror puro que me heló la sangre, y salió corriendo hacia el monte. Ariel y Roberto lo siguieron, abandonando todo su equipo. Yo también corrí. No tuve tiempo de pensar, solo de sentir ese instinto animal que te dice que huyas o mueras. Corrí sin dirección, tropezando con raíces, raspándome con ramas, escuchando detrás de mí ese zumbido que ahora se mezclaba con algo que sonaba como un llanto, o como viento, o como ambas cosas al mismo tiempo. No sé cuánto corrí, tal vez 20 minutos, tal vez 1 hora. El tiempo pierde sentido cuando estás huyendo de algo que no entiendes. Cuando finalmente me detuve, jadeando, con los pulmones ardiendo, me di cuenta de que había perdido completamente la orientación. Mi brújula giraba sin control, la aguja dando vueltas como loca, sin señalar ningún norte. Pasé esa noche entera perdido en el monte, acurrucado contra un árbol, escuchando sonidos que no debían existir. Ramas quebrándose cerca sin que hubiera viento. Respiraciones profundas que parecían venir del suelo. Y siempre, siempre, esa sensación de ojos observándome desde la oscuridad. Cuando amaneció, encontré un sendero y logré orientarme de regreso al pueblo. Llegué como a las 10 de la mañana, sucio, exhausto y temblando. Roberto y Ariel habían llegado 1 hora antes. Estaban en la tienda de doña Carmenza, sentados en el suelo, mirando la pared. Ninguno de los dos hablaba. Ninguno de los dos reaccionaba cuando les hablabas. El mono nunca volvió. Lo buscamos durante 1 semana entera, con perros, con equipos de rescate profesionales, con helicópteros de la policía. No encontramos nada, ni ropa, ni rastro, ni señales, como si se lo hubiera tragado la selva. Pero sí encontramos algo en el campamento que abandonaron. Sus rifles estaban doblados, retorcidos como si fueran de plastilina, con marcas de dedos hundidas en el metal. Y en el árbol más cercano
tallado profundo en la corteza, había un mensaje que nadie se atrevió a borrar. Decía simplemente, en letras toscas pero claras, mío. Roberto y Ariel no volvieron a ser los mismos. Roberto pasó 3 semanas sin hablar, solo mirando al vacío, estremeciéndose cada vez que escuchaba el viento. Cuando finalmente habló, lo único que repetía era que ella tenía ojos en todas partes, que el musgo era su piel y los árboles sus huesos. Ariel desarrolló un miedo irracional a la oscuridad. Dormía con todas las luces de su casa encendidas y gritaba si alguien apagaba una. Ambos dejaron de cazar. Ambos dejaron el pueblo antes de que terminara el año. Y ambos, según me enteré después, terminaron internados en instituciones psiquiátricas por episodios violentos donde juraban que la Madremonte los seguía, que la veían en cada sombra, en cada reflejo. Yo guardé el reporte que escribí sobre esa noche, pero nunca lo entregué, porque sabía que nadie me creería, que dirían que fue sugestión, miedo colectivo, alguna sustancia alucinógena en el ambiente. Pero yo sé lo que vi, y sé que Roberto y Ariel también lo vieron. La Madremonte es real, y ella no caza a sus víctimas como un jaguar. Ella las marca, las rompe por dentro, las convierte en cascarones vacíos que siguen respirando pero que ya no están vivos de verdad. Esa es su venganza. No la muerte rápida, sino la condena de vivir sabiendo que entraste donde no debías y que ahora llevas su mirada grabada en el alma para siempre. De todos los casos que investigué en mis años como guardabosques, hay uno que las autoridades quisieron borrar del mapa. Uno que nunca salió en los periódicos, que nunca apareció en reportes oficiales y del que solo se habla en voz baja entre quienes lo vivimos. Fue en abril del 2007, cuando una empresa maderera de Cali mandó una expedición ilegal al corazón del Parque Natural Las Orquídeas. 9 hombres con equipo profesional, GPS de última tecnología, motosierras industriales y la orden de sacar la mayor cantidad de cedro negro posible en 5 días. Lo que las autoridades encontraron después fue tan perturbador que decidieron clasificarlo como accidente laboral masivo y cerraron el caso. Pero yo estuve ahí. Yo vi los diarios. Y yo sé que lo que pasó en ese campamento no fue ningún accidente. El líder de la expedición se llamaba Fernando Mejía, un ingeniero forestal de 38 años, con experiencia en operaciones ilegales por toda Colombia. Era meticuloso, obsesivo con los detalles, y tenía la costumbre de documentar todo en una libreta de cuero negro que llevaba siempre consigo. Esa libreta fue lo primero que encontramos cuando llegamos al campamento, días después de que perdieran todo contacto. Estaba dentro de una tienda de campaña, sobre un saco de dormir perfectamente tendido, abierta en la última página, como si alguien la hubiera dejado ahí para que la leyéramos. Las primeras anotaciones eran normales, coordenadas, cálculos de metros cúbicos de madera, horarios de trabajo. Pero conforme avanzabas en las páginas, la letra de Fernando se volvía más errática, más desesperada. Día 1. Según la libreta, llegaron al sitio sin problemas, montaron el campamento cerca de un manantial y comenzaron a marcar los árboles para talar al día siguiente. Fernando escribió que el lugar era perfecto, aislado, con docenas de cedros negros maduros que valdrían una fortuna. También anotó algo que me llamó la atención. Uno de sus hombres, un tipo llamado Fabio, comentó que el silencio del lugar era raro, que no había pájaros ni monos, solo ese zumbido constante que parecía venir de las raíces de los árboles. Fernando lo desestimó como nerviosismo de principiante. Gran error. Día 2.
Empezaron a talar temprano, como a las 6 de la mañana. Fernando escribió que el primer cedro cayó sin problemas, pero que cuando la motosierra cortó el tronco, la savia que salió no era transparente, sino rojiza y espesa como sangre coagulada. Varios de los hombres comentaron que el olor era insoportable, como a carne podrida mezclada con azufre. Uno de ellos, Diego, vomitó. Fernando ordenó continuar, pensando que era solo savia oxidada por minerales del suelo. Para el mediodía habían tumbado 5 árboles, pero 3 de las motosierras se habían sobrecalentado de forma inexplicable. Y cuando intentaron arrancarlas de nuevo, los motores hacían un ruido extraño, como un gemido metálico que ponía los pelos de punta. Día 3. Aquí es donde la libreta empieza a ponerse realmente inquietante. Fernando escribió que despertaron a las de la mañana por un ruido que venía del bosque. No era un animal, estaba seguro. Era algo arrastrándose entre la maleza, algo pesado que se movía en círculos alrededor del campamento. Encendieron las linternas, pero no vieron nada. Solo niebla verde que no estaba ahí cuando se durmieron. 2 de los hombres, Ramiro y el Chucho, juraron que vieron una figura entre los árboles, alta y cubierta de musgo. Fernando les dijo que era su imaginación, pero admitió en la libreta que él también la había visto. También escribió que todos los GPS dejaron de funcionar esa mañana, mostrando coordenadas imposibles, como si estuvieran en medio del océano. Cuando salieron a revisar los árboles que habían tumbado el día anterior, los encontraron de pie otra vez. No replantados, de pie, como si nunca los hubieran cortado. Los tocones seguían ahí, con marcas frescas de motosierra, pero los troncos estaban verticales, clavados en la tierra, cubiertos de un musgo verde brillante que no estaba ahí antes. Fernando escribió con letra temblorosa: «Esto no es posible. Esto no puede estar pasando. Hay alguna explicación lógica». Pero la siguiente frase decía: «Aunque sé que no la hay». Decidieron abandonar la operación y salir de inmediato. Pero cuando intentaron seguir el sendero por el que habían llegado, no lo encontraron. El monte había cambiado. Los árboles estaban en posiciones diferentes. El arroyo ya no estaba donde debía, y todos los puntos de referencia que habían marcado habían desaparecido. Día. La entrada de ese día es más corta, escrita con letra casi ilegible. Fernando escribió que 3 de sus hombres habían desaparecido durante la noche: Fabio, Diego y Ramiro. No se fueron, desaparecieron de sus tiendas cerradas desde adentro. Sus sacos de dormir todavía estaban tibios. Sus botas seguían junto a las puertas. Fernando organizó búsquedas en todas direcciones, pero después de 2 horas sin encontrar nada, decidieron reagruparse. El pánico era evidente en cada palabra que escribió. El monte nos está cazando, puedo sentirlo. Hay algo que nos quiere aquí, que no nos va a dejar salir. También mencionó que el Chucho había empezado a hablar solo, diciendo que escuchaba voces que le prometían mostrarte la salida si se adentraba en el bosque solo. Día 5. La última entrada. Solo 3 líneas escritas, con una letra que apenas se entiende, como si Fernando hubiera estado escribiendo mientras temblaba. Ya vienen. Los árboles caminan de noche. Ella nos ha marcado a todos. No hay salida. Después de esas líneas, solo había un dibujo tosco, un rostro hecho de ramas y hojas, con ojos que eran 2 espirales, y debajo una palabra repetida 12 veces. Perdón, 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 perdón. Cuando llegamos al campamento, encontramos un escenario que me persigue hasta el día de hoy.
Las tiendas estaban intactas pero vacías. Los equipos apilados en perfecto orden, como si alguien hubiera hecho limpieza antes de irse. Las motosierras estaban clavadas en el suelo, formando un círculo, con las cadenas retorcidas, como si hubieran estado expuestas a calor extremo. Y en el centro de ese círculo había 9 pares de botas alineadas. Dentro de cada bota había tierra negra, húmeda, y algo que los análisis posteriores identificaron como fragmentos de uñas humanas. No encontramos los cuerpos, ni huesos, ni sangre, solo esas botas y esa tierra que olía a tumba recién abierta. Pero lo peor, lo que hizo que las autoridades clasificaran todo y nos prohibieran hablar del caso, fueron los árboles. Los 5 cedros que habían tumbado estaban de pie, completamente regenerados, más grandes y frondosos que antes. Y en la corteza de cada uno, talladas con una precisión imposible, había caras humanas, rostros gritando, con bocas abiertas en agonía, ojos desorbitados. Reconocí a Fernando en uno de ellos. Su expresión de terror era tan real que parecía que iba a salir del árbol. Un botánico que trajeron para analizar los árboles dijo que era imposible que la madera formara esos patrones naturalmente, que parecía como si la corteza hubiera crecido alrededor de moldes de carne real. Las autoridades sellaron la zona, prohibieron el acceso y fabricaron una historia sobre una explosión de tanques de combustible que había matado a todos los trabajadores. Incineraron supuestos restos y entregaron urnas cerradas a las familias. Pero yo guardé copias de las fotos, de la libreta, de los reportes que nunca se publicaron, porque el mundo necesita saber que hay lugares donde el hombre no manda, lugares donde la naturaleza tiene memoria y cobro, y que la Madremonte no es solo una leyenda para asustar turistas, es la guardiana más implacable que existe, y su territorio está marcado con las caras de quienes se atrevieron a profanarlo. Han pasado 22 años desde que llegué por primera vez a ese pueblo del Chocó. 22 años de ver desaparecer gente, de escuchar testimonios que nadie quiere creer, de documentar una verdad que las autoridades prefieren enterrar. Renuncié a mi trabajo como guardabosques en el 2009, después del caso del campamento maldito, porque me di cuenta de que no estaba protegiendo el bosque. El bosque se protege solo, y lo hace con una eficiencia que ninguna ley humana podría igualar. Pero esto no terminó cuando dejé el uniforme. La Madremonte sigue ahí, cobrando sus deudas, marcando su territorio con los cuerpos de quienes se atreven a violarlo. Y los testimonios siguen llegando. Hace 3 meses hablé con Sebastián Ortiz, un guardabosques joven que trabaja en la misma zona donde yo estuve. Me contactó después de leer un artículo que publiqué en un blog sobre fenómenos inexplicables en la selva colombiana. Me dijo que necesitaba hablar con alguien que lo entendiera, que sus superiores lo estaban tratando de loco. Nos vimos en una cafetería de Medellín, lejos del monte, lejos de donde ella pudiera escucharnos, aunque yo sé que no importa la distancia. Sebastián tenía 28 años, pero parecía de 40. Tenía ojeras profundas, las manos le temblaban cuando sostenía la taza de café, y se sobresaltaba cada vez que escuchaba el viento. Me contó que en enero de este año, 2025, encontraron a un talador ilegal colgado de un árbol de caracolí, a 15 metros de altura, sin cuerdas ni evidencia de cómo llegó ahí. El cuerpo estaba cubierto de musgo vivo que le crecía de la piel, y su boca estaba llena de tierra negra. Pero lo que realmente lo había traumatizado no fue el cadáver. Fue lo que encontró 3 días después, cuando volvió al mismo sitio con forenses. El cuerpo
había desaparecido. La rama donde estuvo colgado tenía marcas de dedos hundidas en la madera, y en el tronco del árbol, tallado con precisión quirúrgica, había un mensaje. Este monte cobra lo que le deben. Sebastián me mostró fotos en su celular, fotos que me hicieron sentir ese frío conocido en la espalda. Le pregunté si había reportado todo. Me dijo que sí, pero que le ordenaron borrar las fotos y firmar un documento diciendo que el cuerpo había sido removido por animales salvajes. Me miró con ojos desesperados y me preguntó si yo creía que estaba loco. Le dije la verdad. Ojalá lo estuvieras. Sería más fácil. Los testimonios de las comunidades indígenas son los más reveladores porque ellos nunca dejaron de creer. Hablé con María Domicó, una sabia emberá de 72 años que vive en el resguardo de Andágueda. Ella me explicó que la Madremonte no es un espíritu vengativo, como la pintan las leyendas urbanas. Es mucho más que eso. Es la conciencia del bosque, la memoria viva de cada árbol talado, de cada animal cazado, de cada río contaminado. Ella no mata por placer, mata porque es su función. Así como el jaguar controla la población de venados, ella controla la población de hombres que olvidan su lugar en el mundo. María me dijo algo que se me quedó grabado. Ustedes los blancos creen que la naturaleza es muda, pero la naturaleza habla, y cuando nadie la escucha, grita. La Madremonte es ese grito. Le pregunté a María si había alguna forma de apaciguar a la Madremonte, algún ritual o ofrenda. Ella negó con la cabeza y me explicó que no se trata de apaciguarla. Se trata de no despertarla. Los territorios sagrados están marcados, las comunidades indígenas los conocen, los respetan, nunca entran ahí con intenciones de explotación. Pero los foráneos, los que llegan con motosierras y rifles y papeles legales que no significan nada para el monte, ellos no ven las señales, no sienten el cambio en el aire, no entienden que cuando el bosque se queda callado no es porque esté vacío, es porque ella está presente. Y una vez que te marca, María me dijo con una tristeza profunda, ya no hay vuelta atrás. Puedes salir del monte, pero el monte nunca sale de ti. Yo soy prueba de eso. Salí de esas montañas hace años, construí una vida en la ciudad, tengo un trabajo normal en una oficina, una esposa que no sabe ni la mitad de lo que viví. Pero hay noches en las que despierto con el olor a tierra mojada en la nariz, aunque mi ventana esté cerrada. Hay veces en las que veo musgo creciendo en las esquinas de mi habitación, y cuando parpadeo, desaparece. Mi esposa dice que hablo dormido, que repito las mismas palabras una y otra vez. Ella sigue observando, ella no olvida. He ido a psiquiatras, me han recetado pastillas para la ansiedad, para el trauma postraumático, pero ninguna medicina cura lo que vi. Ninguna terapia borra el recuerdo de esos ojos verdes brillando en la niebla. La última vez que volví al pueblo fue hace 6 meses, para el funeral de don Heriberto. Murió durmiendo, tranquilo, rodeado de su familia. Pero antes de morir, me mandó una carta. En ella me agradecía por haber escuchado, por haber creído, y me pedía un favor, que siguiera contando la verdad, aunque nadie la aceptara. Que documentara cada caso, cada desaparición, cada testimonio. Porque, según sus palabras, la única forma de proteger a las futuras generaciones es que sepan que hay líneas que no se deben cruzar, que hay guardianas en este mundo que no perdonan, y que la Madremonte seguirá cobrando sus deudas mientras haya hombres lo suficientemente arrogantes como para creer que la naturaleza les pertenece. En el cementerio del pueblo, después del entierro, me quedé solo junto a la tumba de don Heriberto. El viento movía las hojas de los árboles,
con un sonido que ya conozco demasiado bien. Ese susurro que no es solo viento. Y por un segundo, tal vez fueron imaginaciones mías o tal vez no, vi una figura entre los árboles del bosque que rodea el cementerio, alta, cubierta de musgo, observando. No sentí miedo en ese momento. Sentí algo peor, reconocimiento, como si ella me estuviera diciendo que yo también estoy marcado, que puedo correr todo lo que quiera, que puedo esconderme en la ciudad, pero que siempre voy a llevar una parte de su monte conmigo. Así que te pregunto a ti, quien sea que estés escuchando esto, cuando camines por un bosque, cuando veas un árbol antiguo y te preguntes cuántas historias ha visto, ¿vas a respetarlo o vas a violarlo? Porque cada motosierra que enciendas, cada trampa que pongas, cada río que contamines, es una deuda que alguien va a cobrar. Tal vez no hoy, tal vez no mañana. Pero el monte tiene memoria, compadre. Y la madre monte tiene toda la paciencia del mundo. Ella puede esperar décadas, siglos, lo que sea necesario, porque para ella el tiempo es solo otra herramienta. Y cuando finalmente venga por ti, cuando sientas ese zumbido en el suelo y veas esos ojos brillando en la niebla, ya va a ser demasiado tarde para pedir perdón. Yo sigo vivo, pero no sé si eso es una bendición o una maldición, porque cada día que pasa, cada noche que despierto con ese olor a musgo y tierra, me pregunto si ella solo me está dejando vivir para que cuente esta historia, para que sea una advertencia viviente. Y si ese es el caso, entonces este es mi testimonio. Esta es mi deuda con don Heriberto, con todos los que desaparecieron, con todos los que siguen ahí, tallados en la corteza de árboles que nunca van a caer. La Madremonte es real. Su territorio está marcado con sangre y silencio. Y si no me crees, si piensas que esto es solo un cuento para asustar, entonces adelante. Ve a esas montañas, tala un árbol sagrado, caza en territorio prohibido. Y cuando la niebla verde empiece a subir y el monte se quede callado, acuérdate de estas palabras, porque yo te lo advertí, y ella no perdona a quien profana lo que protege.